Y aquí llegan nuevamente las olas a las que venimos a acercarnos, a mojarnos, a humedecernos, a encontrarnos. Este espacio de olas que es una ocasión para encontrarnos sobre todo con las compañeras de Incidencia Feminista Latinoamericana, pero también invitar a esta conversa, a este encuentro ampliado a todas las audiencias que pueden estar navegando en las redes. Si nos encontraron por casualidad, si llegaron por alguna recomendación, les pedimos que se queden porque tenemos hoy un montón de voces hermosas. Ya saben que acá confluyen olas que vienen de distintas corrientes marinas, con distintos tonos, con distintas temperaturas, con distintos colores, con distintas historias y experiencias. Hoy les traemos un tema que tiene que ver con la justicia reproductiva. No sé si escucharon hablar de este término. Es un concepto relativamente nuevo y que nos parece que habilita para hablar de un montón de cosas. Así que quédense, vamos a iniciar este tema con un video muy cortito que nos va a poner un poco en la conversación y que tiene que ver con lo que viene afectando a toda la región, que es la caída de la sentencia del caso Roe versus Wade en Estados Unidos. 4 de junio de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos revocaba el histórico fallo Roe versus Wade, que protegía el aborto en todo el territorio desde 1973 y desataba la indignación de las activistas por los derechos de las mujeres. 2 años después, el panorama que encuentra el acceso al aborto en Estados Unidos es otro. La decisión sobre la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo está en manos de cada estado, y más de la mitad, gobernados por republicanos, lo han restringido. Arizona restauró una ley que data de 1864. Prohibió el aborto en casi todos los casos. Liderados por demócratas, luchan por blindar el acceso al aborto y han visto un pronunciado aumento de mujeres que buscan realizarse el procedimiento en estados diferentes a los que residen. Ahí estaba el Women's Wave, también hablando de que estas olas se van multiplicando en distintos lugares. Y traíamos el caso Wade, hablamos del caso Roe versus Wade, que durante muchos años fue un argumento de peso para discutir la legalización del aborto en muchos de nuestros países, y son casos que se convierten en emblemáticos, y por eso de todo esto queremos hablar con nuestra primera invitada. Hablamos de Carmen Martínez, a la que ya mismo le estamos saludando. Carmen, ¿andás por allí? Ahí te veo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pate, querida? Un gusto estar acá con ustedes en esta tan importante y necesaria conversación. Bueno, muchas gracias por subirte a esta ola. Le vamos a contar a la gente que nos esté viendo en distintos lugares que Carmen Martínez es del Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos de Colombia, es la directora adjunta de Estrategias Legales y es, por supuesto, integrante de la campaña Niñas No Madres, y con ella empezamos esta charla. Contanos primero, Carmen, dónde estás para que te podamos ubicar, mapear en la región. Claro que sí, ahora mismo estoy en Bogotá, Colombia. De hecho, vivo acá hace 10 años, entonces acá me encuentro embasada. Originaria de Venezuela, ¿o no? Originaria de Venezuela, ¿De, así es. de qué pueblo eras? Me habías contado de un pueblo pequeñito. Sí, soy de una ciudad pequeña que se llama Barquisimeto y de hecho es la ciudad musical y crepuscular de Venezuela. Tenemos los crepúsculos más hermosos Mm. del país y todo el mundo tiene un cuatro, que es como una especie de guitarra pequeña, en su casa. Es como muy tradicional de las familias allá. Qué hermoso. Bueno, gracias por llevarnos un ratito por allí. Y ahora en Bogotá, entiendo. Ahora en Bogotá, hace 10 años. Hace 10 años. Bueno, Carmen, veníamos hablando, leyendo desde los feminismos, hablar en general de derechos sexuales y reproductivos, pero nos parecía superador la expresión justicia reproductiva y queríamos que le cuentes a nuestras audiencias por qué. ¿Por qué hablamos de justicia reproductiva? Sí, no, de acuerdo. Bueno, como decías también al inicio, ¿no? Un poco cuando hablábamos también de derechos sexuales y reproductivos, o lo que venimos hablando de derechos sexuales y reproductivos, en la narrativa sobre todo se entiende mucho como esta lucha histórica, por supuesto, como pero más vinculada al aborto, y luego este término cuando se empieza a utilizar, que de hecho pues fue generado, creado pues por mujeres también
afrodescendientes. Se entiende entonces como o lo hemos entendido un poco, como esta lucha por los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Se intersecta también o interactúa y está profundamente vinculada. De hecho, pienso que no es posible desvincularla de la justicia social, ¿no? Entonces hablamos de un plano como mucho más amplio, que no solamente incluye luchar por el acceso a servicios de salud reproductiva en general o la gama de servicios de salud reproductiva, sino también cómo asegurar no solamente pues el derecho a decidir, sino también, por ejemplo, a criar, está muy vinculado también a todo lo que tiene que ver con el derecho al cuidado, y también en un marco en donde eso se pueda ejercer sin discriminación, sin violencia y garantizando también un proyecto de vida, ¿no? Seguro. Y por supuesto ahí nos viene mucho esta otra palabra que a veces nos cuesta de la interseccionalidad, ¿no? Cómo los derechos representan a veces cosas diferentes de acuerdo al contexto en el que se encuentre cada persona, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y creo que es un punto súper importante, y creo que me gustaría entonces como traer a colación justamente el caso de Faucia, contra Honduras. Es un caso que presentamos justamente en abril de este año junto con las compañeras del Centro de Derechos de Mujeres CDM en Honduras ante el Comité de Derechos Humanos, y es un caso que refleja justamente como esa interseccionalidad, ¿no? Faucia es una mujer indígena, defensora de derechos humanos, que hace unos años, pues en el marco de un conflicto territorial, el padre de ella además es un cacique de su pueblo indígena y ella es una lideresa, pues además muy vocal de ese pueblo. En el marco de un conflicto territorial entre una familia blanca o criolla y la comunidad indígena, Faucia es violentada sexualmente, y como producto de esa violencia sexual que buscaba justamente como desplazarla a ella y a su familia de su territorio, ella enfrenta un embarazo no deseado. Para esa época, además, en Honduras estaba totalmente prohibida la distribución de la pastilla de anticoncepción de emergencia. Ella no pudo obtener ningún tipo de acceso a la anticoncepción de emergencia, y cuando fue, digamos, al sistema de salud para pues acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, al contrario pues de servirle como garantizarle este servicio esencial de salud, como en Honduras está absolutamente prohibido y penalizado el servicio, lo que hicieron fue amenazarla y le dijeron que ella iba a ser como monitoreada muy cercanamente, y en caso de que vieran que ella había interrumpido su embarazo, iban a interponer una denuncia ante la fiscalía. Entonces, digamos, Faucia, en el marco de este contexto, ¿no? Que además está no solamente la violación a su salud reproductiva, digamos, en los términos tradicionales o históricos que lo hemos entendido, digamos, esto afecta profundamente, no solamente su vida, la de sus hijos, sino también la de toda su familia. Claro. Se ven obligados a abandonar su territorio ancestral a partir de amenazas de los agresores. Ella se ve forzada a continuar con un embarazo que no deseaba. A partir también de esa época han sido desplazados en más de 7 oportunidades a distintos territorios de Honduras, en donde no se encuentra su territorio ancestral y donde han perdido también, digamos, la vivencia de sus tradiciones y costumbres. Sus hijos están siendo educados en un sistema no, sobre el cual ella no hubiese Ajeno, querido que claro. se educaran Ujú, además. ujú. Y es como, digamos, justamente el no poder acceder a un servicio esencial de salud en el marco de un contexto en donde interactúan distintas violaciones a los derechos humanos, impacta profundamente no solamente en su vida, en la de su familia, y también, digamos, en su cosmovisión directamente. Claro. Eh, Creo que además este es un caso como profundamente emblemático de cómo la criminalización del aborto no solamente produce estas terribles e irreversibles consecuencias sobre la vida de ella y de sus seres queridos o de su familia, sino también
cómo afecta de una manera más amplia, incluso en estos casos que son profundamente extremos, y cómo una persona sigue corriendo riesgo en su vida por no tener acceso a servicios que son fundamentales y además tampoco el derecho a criar a sus hijos como ella lo hubiese querido, ¿no? Y Claro. en los términos que ella lo hubiese querido. Ahí es donde hablamos de esto, de cómo se intersectan distintos derechos, ¿no? Como en esta interseccionalidad la justicia reproductiva pasa a ser algo mucho más amplio que el mero, el mero, como si fuera poco, pero la interrupción o las barreras al acceso a los derechos reproductivos se cruza con un montón de otros derechos más, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y el impacto es Sí. profundo, es trascendental, es irreversible y no, ya ella, por ejemplo, pues ahora por supuesto está súper montada en un nuevo proyecto de vida, pero ella lo dice, digamos, en sus propias palabras, que no es el proyecto de vida que ella hubiese Eligió, querido, claro. ¿no? Y de hecho, pues ahora cuenta con unas medidas de protección que estamos luchando junto con CDM para que se implementen no solamente para ella, sino para su familia y que se les garantice justamente el acceso a sus derechos en el marco de su propia cosmovisión y tradiciones. En, en un episodio anterior hablamos del caso Beatriz, también como un caso emblemático. Estuvimos acá conversando con Morena Herrera. Y a mí me parece que está bueno seguir insistiendo en cómo es esto de los casos. Vos contaste al inicio que ustedes están litigando en la Corte de Derechos Humanos. Contanos un poquito más de este proceso. ¿Por qué es que una organización basada en Colombia termina interactuando en un caso que es de otro país? Sí, no, esa es una pregunta súper importante y creo que hace parte como de la misión fundacional del centro y es también ver el litigio no solamente como una cuestión que uno pudiera entender de manera como muy, quizás como reduccionista de, bueno, creemos estándares y ya, que por supuesto son importantes y nos han servido históricamente para avanzar en nuestras propias agendas en distintos países, pero además es cómo acompañar a nuestras colegas, a nuestras organizaciones aliadas en los distintos países, en también pensar conjuntamente en estrategias integrales que permitan pues justamente no solamente generar un cambio o eventualmente un cambio que puede ser legal o no, y ahora voy un poquito más a eso, para ese país o para ese problema en particular o para ese paradigma, fenómeno en particular, pero también que podamos, digamos, sacarlo de allí, que pueda tener un impacto, digamos, más regional. Entonces, por ejemplo, con las compañeras de CDM tenemos pues décadas trabajando Perdón, conjuntamente. Carmen, CDM, ¿cuáles son las siglas? Recordame. CDM, Centro de Derechos de las Mujeres en Honduras. Bien. Ujú, Eh, eh, trabaja, venimos trabajando conjuntamente ujú. hace muchísimo tiempo, incluso sobre todo como en esta lucha en el marco de la anticoncepción de emergencia que finalmente se liberalizó el año pasado y que pues ahora las compañeras están justamente pues luchando porque efectivamente se distribuya en los centros de salud. Y que pueda ser conseguido además también no solamente de manera pública, sino también pues de manera privada. Venimos conversando sobre la importancia de avanzar, digamos, o luchar de otras formas o agregar, digamos, complementos a las estrategias que ellas históricamente vienen impulsando y sobre todo en este marco legal tan restrictivo. Recordemos que pues Honduras es justamente uno de los países en América Latina y el Caribe en donde se cuenta totalmente criminalizado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y pues justamente digamos, en ese marco, cuando de hecho Faucia en algún momento, cuando se ve, digamos, pues en este contexto de que ella deseaba una interrupción, ¿no? A partir del embarazo no deseado producto de la violación, ella toma contacto con CDM y un poco a partir de allí iniciamos una conversación conjunta en el marco de este proceso de colaboración para empezar la documentación del caso, porque efectivamente primero
teníamos que agotar recursos internos pues para buscar, obviamente, justicia para Faucia a nivel local. Y pues luego agotado esto, porque efectivamente no se ha conseguido una justicia y reparación integral para Faucia y su familia en el nivel local, pues sacar su caso al escenario internacional. ¿Y por qué no? Porque uno también se pudiera preguntar, bueno, ¿por qué el sistema de Naciones Unidas y no el sistema Eso, interamericano en sí. donde pues, Porque pues es un... La Corte de Derechos Humanos es sistema de Naciones Unidas. Y en el caso Claro, el comité, de Beatriz es exacto. en la OEA. Entonces, el caso de Beatriz se litiga en el sistema interamericano de derechos humanos y ahora se encuentra esperando una decisión de la Corte Interamericana. Y el caso de Faucia lo llevamos al Comité de Derechos Humanos, que es el que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Ujú. Políticos. Entonces, ¿por qué? Digamos, varios factores. Uno, el tiempo, que tiene que ver pues con el tiempo que duran los casos actualmente, pues e históricamente en el sistema interamericano, en donde tiene una demora procesal abismal, por decirlo menos. Claro. Luego también contemplando que las decisiones del Comité de Derechos Humanos son también pues vinculantes. Honduras Ujú. soberanamente ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y si bien esta decisión eventualmente pues también va a tomar unos años antes de que la conozcamos, lo cierto es que justamente el litigio lo vemos como una herramienta que nos permita no solamente obtener una decisión, sino también en el camino poder incidir e impulsar cambios sociales, ¿no? No solamente legales o ajustes en políticas públicas, sino también que contribuyan a la narrativa para avanzar en lo que llamamos también la despenalización un poco pues social del aborto y sacar de ese esquema reduccionista, sobre todo en estos países en donde tienen unos marcos legales tan restrictivos, en donde no se vea como solamente queremos luchar, pues no solamente por avanzar en que se regule la interrupción voluntaria del embarazo de otra forma y no se criminalice, sino también avanzar digamos, en todo lo que tiene que ver con la amplia gama de derechos sexuales y reproductivos y cómo esto impacta en casos como el de a que a una mujer, a que su familia, pues en este contexto además de defensa de los derechos humanos, de defensas de un pueblo indígena impacta irreversiblemente. Entonces también buscamos que en el marco de esa espera, pues también impactar en Ocurran la casos. narrativa y en esa despenalización social. Llegamos al Carmen, litigio claro. que nos parece una herramienta esencial. Sí. Porque, digamos, por eso hablamos de litigios estratégicos y de casos emblemáticos, porque Faucia en algún sentido empieza a ser como todas, ¿no? Faucia de alguna manera es todas estas mujeres latinoamericanas que están privadas del acceso a los derechos reproductivos y específicamente en este caso a un aborto que estaría contemplado en muchos otros países como un aborto legal. Yo quería, a propósito de esta ventanita que nos abre Faucia, que también mirar Honduras, pero a partir de la experiencia de ustedes, que nos cuentes un poco más cuál es tu diagnóstico de la región en relación con la justicia reproductiva. Si pudieras hacer un resumen, yo sé que es variado, que es un mapa variado, pero ¿cuál podría ser un resumen de ese panorama, Carmen? No, absolutamente. Yo creo que, a ver, a mí me gusta ser siempre como un poco más propositiva, y lo cierto es que uno sí puede ver que en la región, más allá de los contextos actuales difíciles y complejos y profundamente preocupantes que vivimos en distintos países en relación con la salud reproductiva o la justicia reproductiva, que es pues como lo estamos conversando acá, incluyendo Argentina, por supuesto, lo cierto es que sí ha habido unos cambios o unos avances que han sido profundamente importantes y que la verdad se han dado en los últimos años, ¿no? Pues que hoy podemos decir que, por supuesto, dándole gracias y un profundo, pues sí, agradecimiento pues a la lucha feminista, a la lucha de los movimientos que históricamente han luchado por los derechos sexuales y reproductivos, a esta marea verde que hoy conocemos, pues lo cierto es que ha habido unos avances que creo que ponen a América Latina en un lugar de vanguardia en comparación con los retrocesos que hoy estamos viendo en Ujú. otras
regiones o subregiones, por ejemplo. Entonces, para nosotras, por ejemplo, es muy claro cómo justamente en Argentina nace esta marea verde latinoamericana, pues a propósito de los cambios que hubo en la ley en su momento, de las discusiones que ustedes llevaron adelante, no solamente eso, sino también, por ejemplo, todo lo que han logrado con la educación sexual integral. Creo que es uno de los pocos países de América Latina, si no es que es el único que tiene una ley todavía de educación sexual integral, Ujú. más allá de que ahora esté en riesgo, pero cómo eso nos ha servido, digamos, para permear, digamos, las estrategias, pero además también para fortalecer los movimientos. En Colombia, pues que hace más de 2 años entonces obtuvimos la C055, ¿no? Donde no solamente se establece pues la despenalización del aborto hasta la semana 24, sino también como también esa sentencia tan linda pues nos habla de la garantía de otros derechos fundamentales. Pues en México las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que también avanzan, todo lo que tiene que ver con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y si nos ponemos a ver también como incluso en países en que quizás no han avanzado de este modo como tan trascendental, pues incluso yo creo que pues en Perú también lo vimos recientemente, más allá de la coyuntura política tan compleja Ujú. con la que lidian nuestras compañeras peruanas, pues lo cierto es que el tribunal hace poco, hace apenas unos años, protegió el protocolo de aborto terapéutico, también el acceso a la anticoncepción de emergencia, más allá de que en la práctica, por supuesto, hay barreras y pues las compañeras continúan luchando por ello. Y pues así podemos dar determinados ejemplos en ese Sí, no te sentido, voy a ¿no? pedir que abarques todos los países porque no nos va a quedar tiempo, pero sí me Sí, parecía pero creo que importante son unos aprovechar. ejemplos Ujú. importantes como Está para bien, seguir fuertes, claro. unidas y Ujú. sobre todo pues defendiendo lo que ya tenemos y no darlo por sentado. Perfecto, sí, eso también me parece que es muy importante que lo remarquemos, ¿no? Que nada está por seguro, ningún derecho conquistado se deja de conquistar cada día. Carmen, te agradecemos un montón que hayas estado este ratito acá, sabemos que nosotras nos seguimos encontrando, me parece que también es una oportunidad para que otra gente que está quizás por fuera de incidencia feminista o incluso del movimiento, de los movimientos feministas, puedan seguirlas, puedan saber que ahí está el Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos para que puedan conocer mejor de su tarea, que las rastreen. Y a vos agradecerte todo este tiempo que nos has dedicado este ratito aquí en Olas. Muchas gracias. Al contrario, querida, muchísimas gracias a ti, a ustedes y bueno, acá me quedaré también escuchando a mis colegas. Perfecto, perfecto. Entonces la despedimos a Carmen, pero como ya ven, esto sigue con otras voces, con otras olas que se suman, que se acercan a estas playas donde sentarnos a conversar. Así que hacemos un pequeño separadorcito y ya les traigo a otras dos amigas que no se pueden perder. Estábamos recién saludándonos con Carmen Martínez y también nos parecía que era oportuno escuchar la propia voz de Fausia, esta persona de la que nos hablaba Carmen. Así que este pequeño fragmentito que refuerza un poco el relato. En 2015, Fausia, una mujer hondureña de 34 años, fue atacada y violada mientras buscaba agua en el río, quedando embarazada como resultado de esto. 8 años después, denuncia a Honduras ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por prohibirle abortar. El médico forense me advierte de que pues ya sabían que estaba embarazada y que cualquier situación que pusiera en riesgo el feto, el embarazo, yo iba a ser judicializada por eso. Según la Secretaría de Salud de Honduras, 3 niñas menores de 14 años fueron forzadas a mantener embarazos producto de violaciones cada día. Honduras es uno de los 6 países del continente donde el aborto está prohibido. Fausia fue así forzada a una maternidad no deseada. Lo pensé varias veces en suicidarme por el mismo rechazo que sentía, por el mismo dolor, por el mismo sufrimiento.
Aquí un poco también ilustrando cómo se combinan, se complejizan estos derechos que son vulnerados en personas que están en distintos contextos. Y las traemos entonces a dos invitadas más para que sigamos hablando de estos temas, para que sigamos haciéndonos preguntas, como siempre decimos, tratando no de agotar las respuestas, pero sí de generarnos preguntas. Les doy la bienvenida entonces a dos compañeras y amigas. Danitza Pérez Cáceres, que es de Abofem, es una abogada feminista de Chile. Además, bueno, es docente, consultora, déjenme que lea un poco. Docente, consultora en materias de género y derechos humanos y políticas públicas, investigadora del programa de reformas procesales y litigación, exdirectora ejecutiva de Abofem de Chile. ¿Cómo estás, Dani, querida? Muy bien, Pate, muchas gracias por la invitación y feliz de verte. Igualmente. Y le damos también la bienvenida a Milena Páramo, otra amiga, compañera, socióloga. Ella integra, es la coordinadora de CLADEM, que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Es regional tu cargo, Mile, ¿no? A nivel Sí, regional. sí, hola Pate, primero te Bueno, saludo. Buen día, dale. ¿cómo van? Un gusto estar aquí. Bueno. Y bueno, sí, CLAEN es una red regional. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, la verdad que mucho para conversar, pero me parece que estaría bueno pedirles a cada una. Esto es como una mesa. Ustedes hagan de cuenta que estamos en una mesa, así que pueden interrumpirse, pueden incluir otras preguntas que yo no les haga, pueden dialogar entre ustedes como se sientan cómodas. La idea era empezar un poco hablando de este concepto de justicia reproductiva que para mucha gente sigue siendo novedoso como concepto, ¿no? No sé si les interesa empezar alguna en particular. Mile, que estás primera, que llegaste primera a la reunión. Bueno, Dale. bueno, sí, mira, es un buen concepto para problematizar como la situación de las mujeres en la actualidad, me parece a mí, porque claramente creo que uno de los diagnósticos que hacemos las feministas es que hay una injusticia estructural, ¿no? Con lo que ha sido la vida de las mujeres en los últimos siglos, ¿no? Y esta demanda por mayor justicia también en el plano reproductivo, lo que supone es inclinar las balanzas, ¿no? Inclinar una balanza para que logremos, en mi opinión, búsquedas concretas como la felicidad, por ejemplo, que suena a veces curioso hablar de este tema, pero me parece que hacia allá debemos apuntar. También en términos de la libertad, ¿no? Que en muchos contextos, bueno, la libertad ha sido un concepto que nos viene causando algunos problemas, pero pues es una búsqueda también muy legítima que tenemos las feministas. Y por último, me parece a mí también hablar de equidad e igualdad, ¿no? Entonces, siento que en el concepto de justicia reproductiva están implícitas estas búsquedas, ¿no? De felicidad, ¿no? Y de proyecto de vida también, porque hay algo que coinciden en los casos de los que hablaba, de lo que se hablaba del caso eh, Cecilia, House. creo que se llamaba la colega que Carmen. estaba Ajá. del Centro de Carmen, Sí, perdón, Carmen. Ujú. del Centro de Derechos Reproductivos, y es que hay algo con lo que peleamos las mujeres y es que no podemos cumplir nuestro proyecto de vida, ¿no? El que sea. Entonces, Ujú. esto viene muy mediado por lo que tiene que ver con justamente la función reproductiva de las mujeres en nuestra cultura y por eso también es interesante tematizar el tema de la justicia cuando se habla del plano de lo reproductivo. Mira qué bueno, ¿no? Escuchar abogadas hablar de felicidad, de proyecto de vida, ¿no? Me parece que está bueno cuando tenemos estas compañeras feministas abogadas que hablan no tanto de los artículos o de las cosas demasiado lejanas, que nos suenan un poco lejanas. Dani, ¿qué tendrías para aportar? Sí, yo, siguiendo a Milena, sumaría algunos elementos clave, además del acceso igualitario, un foco en particular en la interseccionalidad, entendiendo la necesidad de poder realizar un análisis de la justicia reproductiva, incorporando estas otras formas clásicas de discriminación que van vinculadas a la raza, a la etnia, a la clase social, entre otras
Milena lo decía un poco a propósito de la autonomía también, entendiendo que el proyecto de vida es parte esencial de ese ejercicio de autonomía y que considera no solamente la decisión de si quiero o no tener hijos, sino el intervalo también, en qué momento, en qué condiciones, la forma, por supuesto, de desarrollar esa maternidad. Y también pensando en un concepto de salud que sea amplio y que sea integral. Y ese bienestar, donde Milena mencionaba la felicidad, tiene que incluir una evaluación que incluya no solamente las cuestiones físicas, sino también emocionales, sociales, que afectan la capacidad de poder decidir respecto a nuestra sexualidad. Ujú. Voy a seguir un poco con Dani porque me interesaba conocer cuál es su mirada sobre cómo estamos en relación con justicia reproductiva y quería empezar por Dani porque Chile está teniendo en agenda el tema de los derechos sexuales y reproductivos, entonces me interesaba conocer un poquito más de esta partecita de la región. Sí, Chile ha estado discutiendo hace un par de años, digamos, por lo menos desde el estallido social, con harta intensidad sobre los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros tuvimos, y aquí perdonen que haga como un poquito la trayectoria, pero en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de discutir sobre derechos sexuales y reproductivos como un reconocimiento que no existía hasta ese momento. Esto fue incorporado en una primera propuesta, luego es rechazado entre medio, siguiendo un poco a las compañeras argentinas, levantamos nuestro proyecto de despenalización social. Dijimos, bueno, si ellas pudieron, ¿por qué nosotras no? No nos fue bien, ese proyecto fue rechazado, entonces Chile tiene una ley de aborto en tres causales y todavía está penalizado en el Código Penal. Entre medio también logró avanzar el proyecto de derecho a una vía libre de violencia, que reconoce la violencia ginecobstetra, una cuestión que también es inédita para nosotras, pero que todavía está en el campo de lo simbólico, en el reconocimiento propiamente tal. Y en este momento hay dos cuestiones que están, digamos, pegando con harta fuerza. Una es que nuestro presidente prometió un proyecto de aborto por semanas que debería ingresarse a finales de año, entonces estamos todas esperando conocer ese proyecto, qué va a decir, cuáles van a ser las semanas, qué otras consideraciones va a Ay, ay, me incorporar. suena tanto a nuestro al contexto que nos pasó en Argentina, ¿no? Mile, capaz que te acordás también que estabas acá, Me acuerdo perfecto de todo. Cada esperando. día me acuerdo. Sí, sí, cada día más. Están en esa Como espera, ¿no? Ujú. Sí, pues es saber qué va a pasar ahí con eso, qué va a traer, qué no va a traer, etcétera. Esa es una cosa. Ujú. Y la otra tiene que ver con los objetores de conciencia, que en nuestro país, en el servicio público, alcanzan casi el 50%. Entonces eso se convierte en una barrera efectiva para que las mujeres puedan acceder a las tres Claro. causales. Y este gobierno mandó a Contraloría, que es una institución del gobierno que tiene que, en el fondo, dar el visto bueno de legalidad de un nuevo reglamento que hace que la objeción de conciencia tenga un poco más de requisitos, porque hoy día es básicamente llenar un formulario. Hoy día con esta propuesta se está intentando, por ejemplo, equilibrar que los servicios públicos tengan objetores y no objetores, porque tenemos hospitales que hoy día tienen el 100% de objetores. Entonces, equilibrar ese tipo de cosas, fortalecer el derecho a la información de las mujeres, o sea, hay una serie de cuestiones que podrían ser importantes y se está discutiendo. Y bueno, la reacción obviamente fue inmediatamente presentar muchos escritos y testimonios en contra por parte de los grupos más conservadores, incluyendo grupos religiosos, y estamos en esa pelea en este momento. Y Mile, como Carmen un poco era optimista respecto de los avances en la región, Danitza también nos contaba cómo de alguna manera el movimiento de Argentina impulsó otros movimientos en otros países. ¿Cuál es tu lectura de este contexto? Bueno, yo creo que tengo algo siempre en la cabeza para medir un poco mi propia sensación con la época y es esta frase gramsciana que me parece justa para hablar de estos temas y es,
tener el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad, ¿no? Y es que claramente algo que con vos lo habíamos tocado un poquito antes, y es que las elecciones de los Estados Unidos, por ejemplo, hacen parte del balance del pesimismo de la razón. Si uno se queda con las posibilidades que tiene el país, por ejemplo, de que Trump vuelva a gobernar y lo que eso implica, ¿no? En términos de las posibilidades de las mujeres de seguir defendiendo un derecho que ya habían ganado, pero que la Corte Suprema de su país les restringió. Así que bueno, por ese lado siento que tenemos ahí un gran desafío en la región, no solamente América Latina, sino el continente, de pensar esas peleas en el futuro. Pero pues también comparto el balance de las compañeras respecto de que en cada país también tenemos mucha creatividad para dar las peleas y saber en qué momento y con quién las damos, ¿no? Eso, por ejemplo, la decisión de Argentina de darla en el espacio legislativo, la decisión de Colombia de darla en el espacio judicial, lo mismo en México, ¿no? Y también en otros lugares en donde se necesita incluso un piso previo, que es dar el debate social, que es lo que alguna de las colegas, Danitza, bueno, y en otros contextos hemos dicho, y es que también hay que dar este debate en las familias, ¿no? Hablar con las implicaciones que tiene respecto de las objeciones que uno sabe también que existen en la región y en las personas respecto de por qué es tan problemático pensar que las mujeres pueden decidir sobre sus vidas, por ejemplo. ¿Qué es lo que causa eso de molestia? ¿Qué es lo que eso tiene de arraigo en la cultura que pesa tanto? Y bueno, yo creo que hay que prepararse para todos esos debates, para los debates legislativos, para los debates jurídicos, para los debates familiares, ¿no? Para los debates entre amigos y amigas. Y a mí un poco me va bien, creo, me parece en esto, porque con las abogadas parezco abogada, con las sociólogas parezco socióloga, no soy ninguna de las dos cosas, pero me parece bien eh, me echar un poco de lo que he podido aprender en el CLADEN haciendo esta defensa de derechos de las mujeres. Claro. También les iba a preguntar un poco por esto, ¿no? Por más allá de lo que están haciendo, por ejemplo, en Chile, el Estado, el Poder Ejecutivo, ¿cómo está el movimiento ahí respecto de estas defensas, respecto de las propuestas? ¿Cómo se están mirando, Danitza? Ay, Pate, nos tocas la fibra con esa Ah, pregunta. y sí. Que no, o sea, a ver, es difícil porque pareciera que tenemos como momentos donde yo miro alrededor y digo, vamos, ahora sí que sí, estamos, volvimos, ya. Y luego nos encontramos de nuevo cada una mirando como la agenda particular y ya no trabajando en conjunto. Y yo creo que ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido, al menos durante este periodo, después de que perdimos el primer proceso constitucional y ya el segundo que fue bien gobernado por la derecha y la ultraderecha, el movimiento feminista tuvo una caída bien importante. Yo creo que todas nos sentimos como decepcionadas de no haber logrado y haber aprovechado esa oportunidad. Nos ha costado mucho levantarnos después de eso y en este último tiempo se están empezando a retomar estas conversaciones que además, por lo cierto, también va de la mano con un gobierno que ya lleva más de 2 años y medio, vienen próximas elecciones a nivel local y ya el próximo año viene la nueva presidencial y parlamentaria. Entonces, o nos levantamos ahora o ya luego vamos a pasar, digamos, a la historia sin haber sido parte de este nuevo proceso eleccionario que comienza. Entonces, yo diría que no estamos, a ver, no estamos en nuestro mejor momento, pero tampoco estamos en el peor. Yo creo que estamos todavía ordenándonos. Ahí me tomo del positivismo de la Del voluntad que optimismo de mencionaba. la voluntad, eso, exactamente, ¿no? Algo así, Mile, ¿no? ¿Te parece igual, no? Sí, sí, a mí me parece que hay mucho de eso y decirle a Anitza que las vemos, las estamos viendo y también las estamos acompañando, sabiendo, también tengo mucha curiosidad de lo que le viene a Chile, como lo que le viene a Uruguay, eh, bueno, mismo Colombia, que son países que estamos a puertas de procesos eleccionarios en los años siguientes, así que bueno, armémonos de optimismo. Pero también es real, y por eso también estamos acá,
que hay un montón de movimientos o sea, yo sigo sosteniendo que somos el movimiento más extendido, más plural, más vital en la región. No sé, tengo esa sensación. Sí, yo Sí, lo que creo, sí, perdón, Dale, decirte dale. que yo lo que siento al respecto es que también hay que contar, ¿no? Las batallas que se han ganado respecto a Ujú, justo el logro de muchos derechos, de tematizar problemas que en la vida ujú. antes no se hablaban más allá, digamos, de los espacios domésticos quizás o en conversaciones entre mujeres. Cómo se ha logrado llegar a espacios internacionales, ¿no? Tematizando cosas respecto a Ujú. los derechos a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la equidad, bueno, mismo justicia reproductiva que estamos hablando. Y eso también nos ha elevado pisos de derechos y eso se vuelve de referencia para todas, en todos los países y en todos nuestros contextos. Así que eso es algo, me parece que siempre hay que celebrar y pues que también nos hemos podido organizar regionalmente, ¿no? Y de hecho, Ujú. eso desde el 2015 en adelante, lo que produjo o lo que ayudó a alentar a Argentina respecto de las movilizaciones, ¿no? Nos recordaron que el poder también de la organización de las mujeres es muy fuerte. Y que hay todavía muchas cosas por hacer. O sea, así como se logran cosas, también hay que seguir defendiendo derechos y alcances y está bueno que nos encontremos aquí para recordarnos que esa tarea hay que seguirla haciendo. Dani. sí, ahí yo solo sumaría a propósito de destacar lo positivo. Por ejemplo, en temáticas como el aborto, Chile ya lleva hace varios años un apoyo consistente, por ejemplo, en las tres causales. Claro. Se ha vuelto que en el fondo para la ciudadanía ya es entendida como un derecho y pasa a ser parte de la conversación pública, cuestión que hace años atrás no era vista de esa manera. Entonces, hemos ido consolidando esta idea de que la autonomía sobre el cuerpo, las mujeres, ideas sobre el cuidado, por ejemplo, la forma en la que se desarrolla la familia, también son cuestiones que socialmente han ganado fuerza en la conversación y se han ido asentando. Y eso nos ha permitido también ir avanzando en otras cosas. Entonces, yo soy muy optimista en particular de que hay ciertos mínimos a los que estamos llegando que nos van a abrir las puertas para seguir discutiendo más a fondo de otras reformas que necesitamos, pero discutir hoy día de aborto, por ejemplo, o en el caso de nuestro país cuando ocurrió el año 2020 la falla de las anticonceptivas. Que ahí muy cortito para quienes Sí. no conozcan el caso, en nuestro país hubieron más de 200 mujeres que quedaron embarazadas por un laboratorio Cierto, que sí, claro. entregó, y ahí fue el laboratorio a través del Estado, en el Servicio Público de Salud, pastillas anticonceptivas que venían falladas. Y eso generó estos embarazos donde luego no teníamos un aborto libre, por lo tanto las mujeres tuvieron que cargar con esos embarazos, enfrentar procesos judiciales y hoy día seguimos con algunos de estos procesos. Entonces, esa discusión, por ejemplo, hoy día es percibida también como por la ciudadanía como una injusticia y algo que ya no se responsabiliza solamente a las mujeres de la sexualidad. Entonces, son discusiones que van ganando espacio y eso también, por supuesto, que es positivo. La veía a Milena reírse porque nos reímos para no llorar de esas situaciones que en pleno siglo XXI estemos con ese tipo de discusiones. Me avisan desde acá que tenemos un minutito, así que les voy a pedir que se tomen así un suspiro para pensar cómo quisieran despedirse de esta conversa. Bueno, mi minuto para despedirme lo utilizo para decir que tenemos que seguir, o sea, yo siempre pienso en esto de la organización que tanto resultado nos ha dado, ¿no? En los distintos países. En lo que decía antes de saber con quién y dónde dar las peleas, porque la energía creativa que tenemos no es ilimitada, entonces hay Ujú. que saber a dónde conducir esa energía. Y pues saber que son distintas las peleas que en este momento de la historia estamos dando, ¿no? Esa necesidad de coordinarnos para darlas, para saber con quién darlas y pues saber también que tenemos conocimientos distintos, ¿no? Y que hay que llegar a distintos públicos también, ¿no? Por eso yo saludo este esfuerzo que estás haciendo, Pate, de que esta conversación llegue a gente con la que tradicionalmente no hablamos, para que
sepan que las búsquedas de las mujeres seguramente exceden lo que las personas piensan, o que al menos se den la oportunidad de saber o de preguntar o de comprender por qué para nosotras la justicia reproductiva es tan vital y es tan necesaria para poder consolidar proyectos de vida, sea que se quieran tener hijos, sea que no se quieran tener hijos, sea que se quieran tener sobrinos, o sea que se quieran, digamos, asumir que el proyecto de reproducción de la sociedad también nos involucran a las mujeres, seamos o no seamos madres, ¿no? Así que, bueno, con esto y con un mensaje un saludo para mi colega de Abofen, a Danitza, y para vos un abrazo en particular. Gracias, Milen. Dani. Bueno, me hago mía las palabras de Milena, pero además quisiera como enfatizar dos cosas. Uno, estas alianzas transnacionales son vitales para poder crecer juntas en movimiento y apoyarnos sobre todo cuando está bajo, digamos. Así que yo celebro estos espacios y creo que son muy, muy necesarios. Y otra cosa que también hemos visto que ha sido muy importante es la integración de varias disciplinas discutiendo y luchando por las mismas temáticas. O sea, las colaboraciones que hemos podido realizar con organizaciones que son, qué sé yo, de politólogas, de la salud y de otros ámbitos, han sido muy virtuosas y muy interesantes también para seguir avanzando. Así que yo me tomo de eso y agradezco nuevamente el espacio y la invitación a estar acá. Un gusto, Milena, conocerte. Nosotras no nos conocíamos y Pate, qué bueno verte siempre. Bueno, no, Igual, Danitza, mucho gusto conocerte. para mí, más que esfuerzo, un privilegio poder, la verdad, tenerlas, conocerlas, pero además compartirlas con otra gente, para mí la verdad es un privilegio, y es un privilegio que agradecemos también al espacio de incidencia feminista latinoamericana que nos encontró y que nos tiene aquí. Así que con eso las saludo y espero que nos veamos pronto, virtual o presencialmente. Y mientras las despedimos a las compañeras, también despedirnos de la audiencia, de la gente que se engancha, que se sube a las olas, que llega a estas playas que decimos de encuentro, estas playas para reflexionar, pensar, preguntarnos y quedarnos con algunas de estas ideas que surgieron, ¿no? El optimismo de la voluntad pese a muchos contextos que nos hablan de cierto pesimismo de la razón. Pensar también en cómo los feminismos pensamos este paradigma que es para toda la sociedad y que tiene que ver con los proyectos de vida propio, elegidos en igualdad, con esperanza, con felicidad y que sea multiplicada para todas las personas, cualquiera sea su contexto. De eso hablamos cuando hablamos de justicia reproductiva. Nos despedimos, será hasta la próxima. Nos encantaría que nos sigan, que nos acompañen y que nos comenten lo que les pareció. Será hasta la próxima.